posición más alta de la historia de Israel. ¿Por qué? Él tenía un Dios que le amaba. ¿Cuántos tienen un Dios maravilloso en su vida? Dígame. Usted puede volver a la tierra prometida. Usted puede volver a la casa del Señor. Usted puede volver a Belén, a la casa del pan, a cualquier momento. No espere todo morir en tu vida. No espere los hijos morir. No espere el marido morir. No esperen los sueños morir. No esperen los bienes morir. No espere. Noemí había esperado todo, pero que la retorna ahora con Ruth. Y nosotros miramos la actitud de esta mujer. Y yo quiero hablar aquí algunas actitudes, características de una mujer que atrae el favor de Dios. Porque los primeros capítulos de la historia de esta mujer, los primeros capítulos fueron marcados por 3 velorios. Fueron marcados por depresión. Fueron marcados por matrimonios que no acabaron bien. Fueron marcados por sueños serem abortados. Fueron acabados con un sueño de una mujer que en este tiempo casaba y quería tener hijos. No pudo tener porque el marido fue muerto. Una persona que empezó su vida no fue tan buena. Quizás usted entró aquí esta noche diciendo: pastor, si yo contar el principio de mi historia para usted, usted va a llorar. Entonces este mensaje es para tu vida. Para decir que si usted confiar en el Señor esta noche, Él puede empezar a escribir una nueva historia. Mira para la persona cerca de ti y diga: esta noche Dios puede cambiar la ruta de tu vida. Versículos 16 y 17 del capítulo 1 de Ruth. Dice la palabra de Dios que esta mujer hace una declaración para su suegra llamada Noemí. Versículos 16 y versículos 17 del capítulo 1. La palabra de Dios declara así: respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Porque Noemí estaba insistiendo con él diciendo: no venga conmigo, quédate ahí. Él ha dicho: no ruegues conmigo que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo también, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es una declaración de una persona con actitud, con determinación. Pero antes de todo, diga conmigo: fidelidad. Si usted quiere ser una persona bendecida por Dios, acompañe, siga, viva la fidelidad de Dios en su vida. Sea fiel. Sea una persona fiel. Fidelidad, ela puede ser demostrada de 3 maneras. Fidelidad solo puede ser demostrada de 3 maneras. Fidelidad, primero, fidelidad no se revela en la presencia. Fidelidad se revela en la ausencia. ¿Qué está hablando, pastor? Ser fiel a alguien que está delante de mí, a Norberto, es muy fácil cuando él está cerca. Fidelidad con Norberto yo puedo demostrar cuando estoy en la ausencia de él. Porque si yo quiero ser fiel delante de él, eso no es fidelidad, esto es bajulación. ¿Bajulación? ¿Cómo habla? Bajular. ¿No hay otra palabra? Adular. Muchas gracias, hermano Luis. Adular. Tentar demonstrar fidelidad a Norberto delante de él no es fidelidad, es adulación. Es querer adular, es querer agradar, decir: mira, yo te amo, yo te quiero. Pero que es en la ausencia que se revela la verdadera fidelidad. Aquí en la iglesia todos nosotros somos fieles a Dios, porque estamos en la iglesia. Es local de fieles. Es local de gente que adora a Dios, que conoce a Dios, que ora a Dios, que tiene Biblia, que llora con la palabra, que levanta la mano, que da gloria a Dios, siente un repío y da un reteté de vez en cuando. Aquí es tranquilo ser fiel. La verdadera fidelidad a Dios se enseña como José enseñó a Dios en el día que fue tentado a se acostar con la mujer de Potifar. Cuando nadie estaba cerca, era el momento perfecto para pecar. Pastor no estaba, los hermanos no estaban, estaba solito, sentado aquí. No era él que buscaba, era la mujer. Podía después decir lá delante de la reunión de los obreros diciendo: yo no busqué, fue ella que me buscó. Estaba todo el trama para pecar perfecto, pero que él continuó siendo fiel. Fidelidad, nosotros demostramos uno al otro.
Hay una palabra que me gusta aquí, siempre que tratamos con los líderes aquí, es una palabra que se llama blindaje. Blindarnos uno al otro. Porque si yo no blindar a mi hermano, yo no estoy siendo fiel a él. Porque vivimos en un mundo que solo necesita de una espalda para algunas lenguas se manifestar. Cuando da la espalda, escuchó acerca del hermano, escuchó acerca de la hermana. Ya he visto qué está pasando, ya he visto qué pasó, ya he visto el vestido nuevo de ella. Ya he visto el zapatito. Ya he visto. Persona, o sea, fidelidad. Si yo permito que hablen de mi hermano en mi presencia, en la ausencia de él, yo estoy demostrando que yo no soy fiel. Fidelidad fue demostrada a esta mujer diciendo: usted no tiene cómo me dejar, porque yo seré fiel a usted a cualquier momento. Ela podia ter encontrado um novio na primeira esquina e desaparecido, pero que ela permaneceu ¿qué? Fiel. Fidelidad, primero, demostrada en la ausencia. Segundo, fidelidad es demostrada en los momentos difíciles. Fidelidad son demostradas en los momentos de crisis, en los momentos de lágrimas, en los momentos que la persona más necesita de usted. Porque en la hora de la barbacoa todos somos fieles. En la hora de hacer fiesta todos somos fieles. En la hora de nosotros celebrarnos todos somos fieles. Pero que solo basta pasar una lucha, una dificultad, los verdaderos fieles son revelados. Los verdaderos fieles se manifestan en nuestra vida. Yo aprendí, gracias a Dios, a saber amar a los ricos y a saber amar a los pobres, a los sanos y a los enfermos. Aprendí a amar, porque es la hora que nosotros más necesitamos. Es que los verdaderos fieles están cerca de nosotros. Los momentos de lucha, los momentos de batalla, los momentos de guerra que se levantan. Dice la palabra de Dios que los 12 discípulos eran fieles. ¿Era o qué? Hasta el día que Jesús fue crucificado. Todos se apartaron y uno de ellos negó 3 veces. Muchas veces, yo iba a predicar un día aquí acerca de cuando es necesario el gallo cantar. Porque cuando el gallo canta, revelamos lo que está por dentro de nosotros. Soy fiel a Dios, soy creyente hasta la puerta se cerrar. Soy fiel a Dios hasta la enfermedad surgir. O al revés, soy fiel a Dios hasta el día que estoy necesitando. Después que abre una puerta nueva, yo desaparezco. Um dia uma pessoa chegou para mim aqui e disse: pastor, por mim que eu quero abrir um xiringuito. Eu abri aqui, vou orar e vou profetizar 2 coisas em tu vida. Em menos de um mês, o xiringuito vai ser liberado para você. Amém, glória a Deus. E em menos de 2 meses, você vai desaparecer da igreja. Hasta hoje não volviu. Hasta hoje não volviu. E eu aún falei assim: mira, eu vou orar, pero que sei que você não vai volver. Hay personas que Dios no bendice porque tiene que vivir en la pindaíba, en la prueba financiera, porque solo es fiel a Dios cuando la cosa aprieta, solo es fiel a Dios cuando la cosa está fea. Se acuerda de Dios ahora. Dios es misericordia. Dios no es banco. Mira para tu hermano que le diga: Dios no es banco. Para ir solo la hora que necesita. No. Dios quiere estar con nosotros en todos los momentos. Diga conmigo: Dios es fiel para curar. Y Dios es fiel para preservar la salud. Necesitamos sermos fieles a Dios cuando las cosas están apretadas. Fidelidad se demuestra en los momentos de crisis. Y tercero y último, fidelidad se demuestra cuando no exige nada en cambio. Ser fiel a un millonario es muy fácil. Soy fiel a ti, wow. Nosotros somos almas gemelas. Somos. Ahora, ser fiel a una persona que no puedes te recompensar en nada es verdadera fidelidad. Ser fiel a una persona que no puede dar nada en retorno para tu vida, esto es verdadera fidelidad. Esta mujer demostró la fidelidad con Noemí en el momento que Noemí no tenía ninguna herencia, había perdido todo. Si esta mujer, dice la palabra de Dios, que el reino de Dios es semejante a un dueño de una hacienda que antes de viajar para lejos llama a sus siervos y distribuyeron sus bienes, sus talentos,
se vai para muito lejos. E é em la ausência del dueño de la tierra que se reveló la verdadera fidelidad. Cuando el Señor vuelve, hace cuenta y le habla así: aquí está buen y fiel siervo. ¿Por qué? Es en la ausencia, y ninguno de ellos recibía dinero en cambio. El dueño es dado, pero que no había prometido nada. Si yo sirvo a Dios solo por los beneficios, yo estoy en el lugar equivocado. Yo sirvo a Dios solo por beneficios, yo estoy en el lugar peor de mi vida. Porque Dios no es una persona para estar extendiendo la mano solo para bendecir. No, Dios es un ser digno de ser adorado para todo el siempre. Dios es un Dios digno de ser alabado para todo el siempre. Y necesitamos tener un corazón como tuvo Sadraque, Mesaque y Abednego. Si Dios me curar, yo voy a adorar. Y si Dios no me curar, yo voy a continuar adorando a Dios. Porque yo no soy digno de dar adoración, pero que Él es digno de ser adorado. La victoria más grande que usted puede recibir de Dios no es dinero, no es plata, no es marido, no es esposa, no es matrimonio, no es familia. Es la salvación. Amén. Si usted tiene la salvación, usted va a tener todo el paquete completo. Pero que si no venir nada, usted va a vivir una calle de oro y de cristal. Amén. Si usted no recibir nada en esta vida, usted va a tener la vida eterna sin pagar impuesto. ¿Vale la pena ahí? Amén. Si usted no recibir nada, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, que Él va a enjugar de tu rostro todas las lágrimas. Que no va a faltar justicia de Dios sobre tu vida. No va a necesitar de sol y ni de luna por la noche, porque el sol de la justicia, llamado de Jesucristo de Nazaret, va a brillar eternamente delante de ti. Necesitamos comprender que usted ya ganó en la lotería más grande. Él te ama, Él te cura, Él te restaura, Él te bendice, Él te conduce en victoria. Sin nada acontecer a partir de aquí, usted ya es más que vencedor en Cristo Jesús. Mira para tu hermano y diga así: no desista. Di la palabra de Dios que esta mujer era fiel. Diga conmigo: fidelidad. Segundo, dice la palabra de Dios en capítulo 2, versículo 2, que ella llega para Noemí y habla: me bendice mi nuera para que yo vaya a los campos cosechar. Diga conmigo: Ruth era una mujer de visión de cosecha. ¿Visión de qué, pastor? Visión de cosecha. Era una mujer que es interesante, que ella escuchó que tenía cosecha en algún lugar de la ciudad. Le ha dicho así: yo voy a buscar una cosecha para traer la victoria para mi casa. Yo voy a traer la cosecha. Hay una gran diferencia. Siempre predicamos, y es bíblico, que si usted quiere cosechar, usted tiene que, pero que ella no sembró, ella fue a buscar solo la cosecha. ¿A dónde está la gente aquí de la iglesia? Diga: hello. Ella no sembró, ella fue a buscar solo la cosecha. Pero que la palabra de Dios está escrito: todo que nosotros sembramos, nosotros. Pero que si usted leer la Biblia, lá en Deuteronomio, capítulo 14 hasta capítulo 16, después capítulo 28, usted va a encontrar una promesa de Dios que habla así: te llevaré a tierras que usted va a cosechar a donde usted nunca plantó. Te llevaré a una tierra donde usted va a vivir en casas que usted nunca ha construido. Te llevaré a tierras a donde usted va a entrar en viñas que usted nunca había plantado. Te voy a dar herencias que usted nunca había merecido. Diga conmigo: gracias de Dios. Cuando nosotros comprendemos las promesas de Dios, pasamos a vivir de favor en favor. Esta mujer no sembró, pero que conocía la cosecha. Ella no sembró, pero que sabía que tenía cosecha disponible para la vida de ella. Persona de cosecha necesita en primer lugar tener disposición para trabajar, porque cosechar no es fácil. La persona necesita tener disposición para hacer o que el dueño de la tierra tiene que hacer, dice la palabra de Dios. Necesita tener sentido de propósito. Diga conmigo: sentido de propósito. Ruth era una persona que sabía muy bien en traer resultados. Porque si yo soy una persona que voy a buscar cosechas, soy una persona que yo voy a buscar las cosas, resultado para los problemas. Si
yo quiero planeamientos, proyectos, yo voy a sembrar, preparar una tierra. Pero que si yo quiero resultados, yo voy a buscar de Dios soluciones. Vivimos en un mundo hoy donde hay opinión para todo. Usted quer ver que toda la gente son entrenadores de fútbol cuando empieza la Copa del Mundo. El Mundial. Todos se tornan entrenadores. Si fuera yo ponía Neymar en esta posición, ponía aquí, no sé a dónde y tal, yo sacaba ese guarda. ¿Así o no es? Tiempo de política. Sabemos todo. Maestros de política nosotros somos. Los políticos no saben nada, estão atuando, estão manejando el dinero de manera equivocada. Somos personas maestras nessas áreas, pero que não damos soluciones. Muchas veces enfrentamos crisis dentro de las iglesias y nosotros siempre sabemos decir, si fuera yo hacía de esta manera, si fuera yo hacía ponía la mano aquí, si fuera yo. La realidad, nosotros somos llamados para ser personas para solucionar los problemas del mundo. Somos personas que somos llamados para poder traer soluciones para los problemas. Diz a palavra de Deus que os pacificadores verão a Deus. Pacificador não é aquele que vai criar problema. Pacificador, ele acaba com o problema. Estão comigo aqui, dígame, hermanos. Usted tem algo dentro de usted que Deus ativa em tu vida. Cosechas de Deus. Quando você vê uma crise, um problema, porque se acorda que Noemi tinha hambre dentro de casa, estava provavelmente em depressão, não tinha condições nem de sair de casa. O saludo dele na entrada da cidade, disseram assim: esta não é Noemi, a mulher de Elimelech, que partiu para a terra de Moab, ele disse: não sou Noemi, meu nome é Mara, que quer dizer uma pessoa que está amargada de alma, que não tem direito de ser feliz, depressão. Pero que Ruth se levanta e habla dizendo: eu vou acabar com este problema, eu vou trazer comida. Eu vou buscar uma cosecha, eu vou buscar, pero que você não sembrou, pero que o Deus que bendecido minha vida hasta aqui, vai me conduzir a lugares que eu vou cosechar vitória, em nome de Jesus. Eu quero que tu venhas sair de aqui esta noite com uma segurança, na palavra de Deus, que Deus não é Deus solamente de dar cosechas que você sembrou, pero que também é um Deus de bendecir tu vida com coisas que você jamais é sonhado e jamais é pensado. Diz a palavra de Deus, hermana Lohania, he leído aqui no princípio. Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos e usted diga comigo: eu conosco o tamanho da semente, pero que estou para ver. Grita algo: estou para ver o tamanho da cosecha de Deus. Toca pelo menos 3 pessoas e diga: prepárate para as cosechas de Deus. Quantos creem? Diga diga cosechas. É interessante que esta chica não chegou no tempo de plantar, não chegou no tempo de preparar a terra, ela chegou no dia de la cosecha. Deus vai conduzir tu vida solamente para sentar e desfrutar das vitórias de Deus. Aleluya. Diz a palavra de Deus: quando o povo foi entrar na terra de Canaã, Deus falou: ei, empieza a celebrar aqui, porque o que eu estou preparando para vosotros é solamente sentar e desfrutar em nome de Jesus. Davi, quando ora ao Senhor: Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença de meus inimigos e haz-me cálice rebosar. O que ele está dizendo? Eu não tenho nada em minha mão, pero que eu creio que há uma provisão em los depósitos de Deus para bendecir tu vida. Eu quero profetizar esta noite: tu família vai viver vitórias, tu matrimônio será bendecido, tu família será vitoriosa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Mulher de cosecha, mulher que salia para trazer resultados, para trazer. Há uma grande diferença. Alguns empresários aqui na igreja sabem muito bem que há uma grande diferença entre um empregado com atitude e um empregado que só faz o que é mandado. Há uma grande diferença. Um empresário não tem medo de fazer inversões em uma pessoa com atitude, porque é uma pessoa que ele pide um, ele dá 2. Haga isso, ele faz isso e aquela outra coisa. Muitas vezes a igreja não prospera, irmãos não prosperam, porque confiamos tanto em Deus que pensamos que Deus se encarga de levar tudo. Deus prepara a cosecha, pero que Ruth tuvo que salir para cosechar. Deus prepara a vitória, pero que você tem que salir para conquistar. Por isso que Deus está fazendo o apelo aqui no domingo, para você ajudar a nós outros nesta parte. Ajuda a buscar, chama, passa na porta de alguma coisa, para o coche, saca uma foto, mira, habla com tu jefe.
Mire con personas que usted conoce, hacer la parte de todos. Yo soy completamente consciente de eso. Yo leí un libro de John Maxwell, uno de los más grandes maestros de liderazgo del mundo. Ele cuenta la historia de la diferencia entre una persona de actitud y una persona pasiva. Una persona activa y una persona pasiva. El chico está en la empresa 20 años. ¿Cuántos años? 20 años. Llega el jefe y contrata a un chico nuevo. En menos de 2 meses, después de pasar el tiempo de prueba, promove el chico nuevo a una posición superior al chico de 20 años. Ele se quedó enfadado, claro, yo me quedaría enfadado. Fui a hablar entonces con el dueño y habló con el jefe. Usted está loco, estoy aquí a 20 años, soy tu amigo, conozco, participé del bautismo de tus hijos, y tú vino al cumpleaños de mi hija, somos amigos y tal, y este chico llegó aquí a 2 meses, usted he promovido él. ¿Por qué? Ele tentou explicar, pero que el empleado se quedó enfadado. Ele falou: mira, mañana te voy a explicar mejor. Pero que mañana me gustaría que usted, porque mañana por la mañana yo tengo una reunión de empresarios aquí en la empresa, y me gustaría que usted pudiera traer y preparar un desayuno para nosotros de frutas. Entonces me gustaría que usted pudiera traer manzana, uva, plátano, agua sin gas y agua con gas, café y té. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. ¿A qué horas es la reunión? A las 7 de la mañana. Muy bien. Cuando llegó a las 7 de la mañana, tenía solo uva, no tenía café porque no había encontrado para comprar, era muy temprano, y té estaba preparado. Entonces el jefe llegó y habló diciendo: bueno, usted ha conseguido preparar. Ah, no, estoy esperando abrir, pero la reunión son las 7, vale, pues estoy esperando abrir a las 9 las tiendas. Muy bien. Te voy a enseñar entonces por qué que yo he subido de posición al chico nuevo y no a usted. Ahí él fue en la otra sala, el chico estaba ahí preparado, con el plátano, con la uva, con el té, con el café, con la agua, con gas y sin gas, todas las frutas preparadas, una ensalada macedonia del otro lado, algunos panecitos aquí, unas galletas, todas preparadas, mantequilla, jamón, pata negra, 5J, porque ele estava em Espanha, unas tortillas, todo aqui preparado, servilletas, locales, todo preparado, cada uno con su platito, un vaso para el agua, otro una taza para el café o para el té, azúcar blanco, azúcar marrón, moreno, era marrón. Este era marrón. Moreno él también tenía de lado porque él eligió sacarina, todo preparado, y el chico ahí preparado diciendo: jefe, ya está todo preparado, puede pedir a la gente para entrar. Entonces él habló diciendo: usted preparó todo, y le he dicho: sí, está todo preparado, e inclusive, si usted quiere, ya pedí para las próximas reuniones entregarem aquí a las 6:30 de la mañana, vão entregar aquí con 50% de descuento para la empresa, porque yo conseguí hacer un paquete aquí con ellos. Já está todo preparado e vão me dar agora uma pequena nevera para poner el agua, para poner el sumo, para poner todas as coisas e tal e tal. Ele pediu para preparar uma coisa pequena, ele preparou algo grande. Pessoas de atitudes vão mais lejos. Muitas pessoas, ¿sabe por que não sale desse trabalho miserável? Porque hace menos do que o jefe pide e aún reclama. É assim ou não é? E aún reclama. Ai, misericórdia, está pagando sabe que ele é imigrante? Personas de atitude vão mais lejos. Gracias al Señor, hasta hoy, si yo volver a cualquier trabajo por donde yo pase, las puertas están abiertas. Nunca voy a volver, porque yo no voy a bajar de nivel. Hoy soy pastor. Quando me refiro a bajar de nível é porque Deus me puso na posição de pastorado, que é um privilégio. Então, eu não vou voltar atrás. Só quero dizer a você que eu nunca fui pedido, pero que eu chegava antes do jefe abrir a empresa. Em todos os meus trabalhos, nunca pedi. E eu hoje estou falando isso porque na época eu nem pensava. E nem pensava em subir de posição. Pero que todos os trabalhos por onde eu passei, eu me tornei jefe. Todos.
Mi esposa aquí, que primeiro trabajo en Londres, foi su hermana era mi jefe. Yo no soy tonto, ya corri lá, né? Cantei la cunhada e ó, venha. En menos de 3 meses sin hablar inglés me puso como jefe de un departamento dentro de la empresa. Pero que yo llegaba más temprano, producía más, hacía más las cosas. Toda la gente quería trabajar conmigo en el departamento que yo era jefe. Toda la gente. Porque nadie permitía más do que media hora de break. Yo era el único que daba 1 hora. Pero que era el único que producía más también. Entonces, ser responsable no es papel de creyente, es papel de hombre y mujer de carácter. Ser responsable, ser un padre de familia verdadero, un marido verdadero, no es papel para creyente. Hay mucha gente que es creyente, no, es papel de hombre, papel de un buen empleado, de una mujer de dignidad, que llega temprano, que hace las cosas mejor do que cualquier uno. Dios está viendo ahora, usted ora, Dios me sube de posición en Jehová. Se queda lá del cielo mirando e fala assim, mas Gabriel, mira como que eu acho este miserável subir, mira. Vive reclamando, solo llega retrasado. Toma café 10, 50 vezes por dia. Vai ao banho, parece que está com a barriga solta. Passa mais tempo no banho do que trabalhando no trabalho. Estão comigo aqui? Diga amém. Deus está mirando. Mira para todo mundo e diz, Deus está vendo. Ruth era uma mulher de atitude. Ella no necesitó de 2 oportunidades. Ella no necesitó de que una semana, no. Ella necesitó de una oportunidad para enseñar lo que era posible hacer. Ella cosechó más do que las otras que estaban trabajando. Y no era ni trabajador, estaba ahí cogiendo las cosas que caían de la mano de los otros. Dice la palabra de Dios que le cosechado casi una efa. Una efa era cosechada casi en 2 días por un hombre. Y ela cosechó en un día. ¿Sabe o que es eso? Disposición. Dios honra a la gente con disposición. Dios honra a la gente. La gente con, diga conmigo, la gente con disposición no necesita sembrar. Dios tiene cosecha preparada. ¿Están conmigo? Diga amén. Mira para tu hermano y diga assim, a partir de hoy cambia. Dice la palabra de Dios que esta mujer, aparte de ser fiel y aparte de ser una mujer de visión de cosecha, con disposición, fue una mujer que rechazó vivir en un pasado de hambre. Ella rechazó. Su suegra estaba ahora cerrada dentro de la casa y ha dicho, yo no voy a ser más feliz, voy a quedar aquí. Déjame hablar aquí un pequeño principio que todo nuevo convertido necesita saber. Y quizás usted ya no es nuevo convertido há muchos años, ya es un viejo convertido. Entonces muchas veces usted nunca escuchó eso, pero que escuche eso esta noche. Y marque eso en tu corazón, en tu alma. Nosotros tenemos, el ser humano, tenemos una tendencia muy grande a nos adaptarmos a un determinado ambiente y pensar que este es el final de nuestra vida. Hay personas que viven en depresión. El problema de la depresión es que vive bajo de la presión de una vida normal. Y piensa que jamás puede salir de ahí. No consigue mirar la realidad por fuera. No consigue mirar una puerta por fuera. No consigue mirar algo mejor aparte de la vida que está viviendo. A no ser que venga la palabra y entre en su corazón y empiece a mirar. Uno de los grandes problemas de la sociedad hoy es que la sociedad acepta el pecado y no cría soluciones para el pecado. Cría una manera del pecado ser legalizado. Este es el problema de la sociedad hoy. Hay un grupo de ex homosexuales en Estados Unidos, llama-se Éxodos, que son formados por el pastor, es un ex homosexual. Y la única cosa que él habla es simplemente el hecho de que él ha dicho, que él empieza a enseñar de la manera que enseñaron a él, que existe otra manera de mirar la vida. O que el mundo hoy predica? Salga del armario, asuma. Hay otra manera de vivir la vida, hay cambio. Aquí en la iglesia hemos vivido por lo menos 2 casos de Dios, que Dios cambia, que Dios restaura. Solo necesito mirar en el lugar correcto.
La persona que busca el suicidio pensa que no hay más salida. Hay salida. Esta mujer pensou dizendo: bueno, aunque eu vivi em Moab, uma terra de hambre, aunque toda minha família foi marcada por hambre, eu rechazo de minha vida viver desta maneira. Já que eu cambiei de país, agora eu vou cambiar de vitória. Há pessoas que saem da miséria lá do Brasil e chegam aqui e insistem em viver na miséria. Estão comigo? Diga amém. E pensa assim: o problema era o Brasil. Não. O problema era a Dilma. Tampoco. Apesar que é responsável por muitos problemas, mas não por esse. E vem para outra terra e continua no mesmo problema que tinha antes. Você tem uma oportunidade de cambio que não é criada por el hombre, é criado por Deus. Quando Deus abre uma porta, Deus está dando um caminho novo que não existia. Nós falamos muito acerca de puertas e assimilamos puertas solo com trabalho, pero que não. Quando a Bíblia habla que é o Deus que cierra puertas e o homem não pode abrir, é o mesmo Deus que abre puertas que o homem não pode cerrar. O que quer dizer isso? É um caminho novo que você nunca ha passado antes. Então é necessário eu cambiar minha maneira de pensar, ter uma nova atitude. O Espírito Santo falou isso comigo quando eu passei um deserto miserável em minha vida. Passei quase hambre. Já contei isso aqui na igreja muitas vezes. Era novo convertido, predicador, muito jovem. E eu não tinha nem o que comer. Chegava em casa, era obrigado a ayunar porque não tinha comida. Vivia literalmente no favor de Deus, passando prueba terrível. E quando Deus me começou a bendecir, porque eu me acuerdo que quando eu estava em prueba, eu me quedava sonhando para comprar 1 litro de leite. Eu passava delante de uma lanchonete, de um café, e eu não podia comer um croissant porque eu pensava no leite que eu tinha que comprar, tão grande que era a minha prueba. Muitas vezes os irmãos se reuniam, iam a uma pizzaria e eu inventava uma excusa. Não, eu vou orar. Que nada, estava quebrado, não tinha como pagar. Porque eu fazia o cálculo em minha cabeça: se eu vou pagar uma pizza, eu não vou ter dinheiro para comprar a comida de manhã. Tão grande que era minha prueba. Pero que de repente Deus me começou a bendecir, passei a prueba. Pero minha cabeça não adaptou. E quando os irmãos me invitavam para comer alguma coisa, eu dizia a mesma excusa: não, eu vou orar. E eu tinha dinheiro para pagar a pizza, pero que me quedei vivendo no deserto. E o Espírito Santo me levou. O problema do povo de Israel ter sido muerto no deserto, porque a terra prometida não era para escravos, era para príncipes e princesas. E eles insistiam a pensar como escravo. Há muita pessoa que não vive as vitórias de Deus, é porque aún vive com medo de que a porta nova que Deus está abrindo é uma porta de miséria do passado. Eu quero activar homens e mulheres de Deus aqui a ter as atitudes de ousadia para viver o novo de Deus. Mirar no espejo com outros olhos e dizer: tu eres mais feliz. Chegar delante de tu casa e dizer: mi casa será bendecida, eu e mi casa serviremos ao Senhor. Mirar para tu matrimônio e dizer: não somos perfeitos, pero que vamos ser o melhor matrimônio que eu he conocido em minha vida. Entrar em tu trabalho e dizer: se é o trabalho que te gusta, tu vai dizer assim: Senhor, me levante em uma posição mais alta nesse trabalho. Se não é o trabalho que te gusta, você vai entrar no trabalho amanhã, lunes por la manhã, e vai dizer assim: Senhor, estou feliz por este trabalho, pero que sei que ele é temporário, porque eu sou uma nova criatura com nova capacidade e eu vou viver as grandes promessas de Deus. Diga comigo: eu sou príncipe, eu sou princesa, nascido para viver as promessas de Deus. Se quede, deixa a porta para trás. Moab se quedou para trás. Você está em Canaã agora, na terra prometida. Isso foi o que Ruth pensou em sua cabeça. Ela disse: não, eu era moabita e tinha maldição, pero que agora estou bendecido. Há gente que reclama da Espanha. Ai, que a Espanha está fria, a Espanha está calor. Ai, o euro está uma porqueria. Agora, essa coisa de trabalho, de documentos, esta coisa, irmão, você está em um lugar bendecido. Amém. Você orou para vir aqui. Se acuerda? Você orou para vir aqui. Há milhões de pessoas orando para estar em tu lugar. Há milhões de pessoas dizendo: Deus, por amor de Deus, abre esta porta para mim. E você já está em ella. Me dá uma coisa assim, Masco. Amém. Há pessoas que ahorram muito bem, mas há pessoas que vivem na miséria.
Usted vai dar uma passeada, qual final de semana com tua esposa vai passar? Eu não puedo porque estou na prueba. Não puedo porque tal. Vive 8 anos, 10 anos, 52 anos em Espanha. Nunca passeou, nunca foi à praia. Nunca foi em um spa. Aqui o spa é barato. Lá em Bolívia, lá em Brasília, em Paraguai, Argentina é caro. Vai aqui que é barato. Amém? Amém. Ai, aquele rio lá de Tocantins. Aqueles piquis de Goiânia. Ai, aquele misericórdia que rouba. Irmão, vamos comer hoje aqui uma paella, um arroz caldoso de bogavante. Se fosse polho com piqui, eu ia. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? Usted está na terra que emana leite e miel. Então, de fruto do que Deus está te dando. Mira para tu irmão, balança e diz assim: Moab se quedou para trás. Despierta, irmão. Despierta. Muitas vezes eu oro e hablo assim: Senhor, eu estou necessitando comprar umas roupas novas. Estou necessitando. Minha esposa é da mesma maneira. Eu oro e falo assim: Senhor, me bendice fora de mi sueldo. Aí de repente chega um irmão, pastor, sentido de dar uma ofrenda para você. Este dinheiro eu não vou orar, porque eu pedi a Deus para comprar uma roupa nova. Aí eu vou na La Roca, primeiro eu espero chegar aquela mensagem santa, 20% de desconto, e vou na La Roca. Estão comigo? Diga amém. Amém. Muitas vezes eu vou com uma roupa sola para predicar 3 dias em Londres. E eu abro: Senhor, me dá uma ofrenda. Eu quero uma ofrenda para comprar roupa nova em Londres. Aí eu vou e digo: solo com uma roupa. Aí hablo: irmão, você poderia me levar? Muitas vezes não tenho nem dinheiro. Hablo assim, já passou umas 2 vezes: irmão, você me acompanha para ir na tienda? Acompanha. Aí eu vou, proevo assim e tal. Vai levar, pastor Alisson? Eu falo assim: não vou não, deixar para depois e tal. Ele: não, se quedou tão bem. Eu falo assim: sério, irmão? Ele assim: sério. Sabe aquele gatito do Shrek, aquele assim? Assim: sério, irmão? Aí ele habla: sério, assim. Rapaz, não sei, hein? Sabe aquela orada assim de 2 segundos, mientras tu estava mirando no espejo? Jeová toca no coração dele. Jeová habla com tu siervo, Jeová. Aí de repente ele habla assim: não leva que te vou bendecir. Aleluia. Sabe o que quero dizer para você? Hay peluqueros esperando a algunas hermanas para te bendecir. Estou hablando sério. Aí tienen, ¿por qué, pastor peluquero? Porque hay personas que cuando empezaron a decir así: mira, usted es de la catedral, soy. De aquela igreja da gente bendecida? É. Então eu não vou cobrar nada para você fazer propaganda de tu pelo. Estou sendo profeta aqui, hein? Cambia de mentalidade. Viva o que está na terra prometida. É que Deus nem permitiu os escravos entrarem. Ele disse: eu vou dar comida buena e eles vão orar por la comida del passado. Eu vou dar roupa nova e eles vão orar por las coisas del passado. Desfrute. E você que está chegando: pastor, não sou nem de Brasil, não sou nem de Bolívia, nem da Argentina, sou de aqui mesmo. Eu não sei. Atualiza tu chip. Hace uma atualização. Diga para tu irmã, diga assim: Windows 3.1 já passou. Já estamos no Windows 10. Cambia aí tu CPU, cambia aí o ordenador. Porque mira, bienvenido a la tierra que emana leche y miel. Si antes usted no tenía, ahora hay un Dios que bendice tu vida en Cristo Jesús. Aleluya, vamos a aplaudir a este Jesús maravilloso. Tira fuera la depresión, tira fuera la lucha, tira fuera esta cara de chupador de limón. Mira para tu hermano assim: cambia o limão por la naranja. Diga para ele. Vive chorando. Como está, irmão? ¿Qué? Porque tu
no es creyente a 10 años y como está... Y el matrimonio... Y el trabajo... Vive chupando limón. Con a cara amarga, azeda. Cambia. Atrae gente feliz para tu vida. Hace una propaganda buena de Jesucristo de Nazaret. Porque ya no es tú quien vive, es Cristo que vive dentro de tu vida. Vamos a aplaudir más fuerte a Jesús. Cuando Pablo declara, ya no soy yo que vivo, mas Cristo que vive en mí, Él está diciendo, antes yo no conseguía sonreír, ahora yo vivo me alegrando en el Señor. Antes yo no tenía motivos para celebrar, pero que ahora hasta la tristeza tiene que saltar de alegría delante de Él. Hay un Señor que te restaura, que te bendice. La puerta de Moab fue cerrada e Israel está esperando por ti. Amén. Aleluya. Usted vino en el día bendecido. Porque Dios quiere decir algo para usted. Aún hay tiempo de Dios te hacer una persona feliz. Y yo quiero terminar. Hay un montón de cosas para abajo, pero voy a terminar. Esta mujer atrayó, atrajo el favor del Señor sobre su vida. Una mujer que no tenía derecho de nada, pero que atrajo el favor de Dios sobre su vida. Boaz, que en portugués está Boaz. Boaz es una persona que es un tipo de Cristo. Hay una doctrina bíblica que llama tipología bíblica. Tipología es cuando una persona se presenta representando un personaje del Nuevo Testamento. Se presenta en el Antiguo Testamento representando un Nuevo. José era un tipo de Cristo. Porque José fue vendido como esclavo, tomó una posición que no era de él, y Jesús tomó una posición que no era de nosotros. Que no era de él, era de nosotros. Él liberó el pueblo de Dios, como también Moisés era un tipo de Cristo, que entró en la tierra del Egipto para liberar el pueblo de Israel para la tierra prometida. Jesús viene, entra en el mundo, saca a nosotros de la esclavitud y nos lleva para la tierra prometida. Tipos de Cristo. Y Boaz también es un tipo de Cristo. Esta mujer no tenía derecho, pero que dice la palabra de Dios que él empieza a llamar a ella de mi hija. Él introdujo a ella dentro de una familia que no era suya. Usted hace parte de una familia que te ama. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador, Él no va a borrar tu familia. Él no va a borrar el marido, la esposa, el padre, la madre, no. Él va a te introducir dentro de una familia donde usted va a encontrar las sustancias necesarias para una alma ser feliz. Él va a dar amor para usted, va a dar perdón. Aquí en esta casa, en esta familia que está aquí, tenemos un montón de gente llena de defectos, pero hay amor de Dios aquí. Amén. Hay perdón de Dios aquí. Hay vidas restauradas. Hay personas que vão te acompañar y vão te bendecir a donde for necesario. Vão caminar con tu vida hasta usted empezar a caminar solo para poder ayudar a otros a caminarem también. No solo eso, pero que Boaz, dice la palabra de Dios, que habló con los otros empleados, con los hombres de la tierra, y habló: nadie toque en Ruth, nadie moleste a ella. Cuando usted es introducido en el cuerpo de Cristo, hay protección divina sobre tu vida. Hay personas que sufren de enfermedades toda su vida, hasta el día de entrar en la iglesia. Cuando entra en la iglesia, la enfermedad ya no entra más. Porque la iglesia es vacunada. No, es que la iglesia tiene la cobertura de la sangre de Cristo, y el nombre del Señor en la Biblia, uno de los nombres, llama-se Jehová Rafa, el Señor que cura. Por eso que yo quiero te enseñar un principio bíblico. Las enfermedades hereditarias que acompañan a la familia, que sea corazón, diabetes, que sea cáncer, que sea o que for problema, Alzheimer, que sea o que for, sepa que cuando usted entrega la vida a Cristo, usted se torna una nueva criatura. Usted nace otra vez. Cuando pasen las aguas bautismales, hay gente que no comprende. Quería que sentasse conmigo un minuto que quisiera comprender acerca do que es bautismo en las aguas. Cuando la persona es bautizada, todo que era apegado en la vida de esta persona en la vida pasada
es muerto. Porque bautismo es tratado como sepultamiento. Y por eso que dice la palabra de Dios que el hombre está ordenado a morir solo una vez después de venir el juicio. Si él ya está muerto, el pecado ya no domina más en su vida. Hay enfermedades que son causadas por un montón de cosas, pero que hay enfermedades que están colgadas con pecados. Mientras la persona no confesa el pecado, no mata el pecado de su vida con la sangre de Cristo, el pecado se queda ahí, la enfermedad se queda ahí también. Entonces cuando la persona es bautizada en las aguas, esta persona se nace una nueva criatura y ella puede clamar la sanidad de Dios sobre su vida. Amén. Dice la palabra de Dios que aparte de ser una persona con protección de Dios, dice la palabra de Dios que le habló dos cosas. Usted puede sentar y comer aquí con nosotros. Diga conmigo, provisión de Dios. Provisión de Dios. Ella salió de casa sin saber la hora que iba a volver, buscando un campo para cosechar. E encontró local protegido, encontró un campo para cosechar, e encontró una mesa para comer y agua para beber. ¿Sabe o que é isso? Provisión de Dios. Amém. Yo no sé o que vai ser de tu vida mañana, pero que una cosa estoy seguro: si Dios está en ella, será mejor do que hoy. Yo no sé para dónde nosotros vamos de este tiempo, pero que una cosa estoy seguro: Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que trae que la gloria de la segunda casa es más grande do que la primera. Amém. Que Dios siempre levanta la iglesia para favor en favor, de gloria en gloria. Esta gloria está siendo caducada ahora con 5 años después, hasta venir la próxima gloria. Entonces no piense que Dios tiene cosas pequeñas para ti. Si usted es fiel en el poco, en el mucho, Dios pondrá tu vida. Y yo quiero terminar aquí con una última cosa en el tema de este mensaje. Cuando Dios escribe el último capítulo de nuestra vida, póngase de pie, por favor. Dos cosas se pasó con esta mujer en el último capítulo de su vida. Es la última vez que usted escucha hablar acerca de Ruth. 3 cosas. Primero, ella fue rescatada, redimida. La palabra usada con el pacto que hace Boaz con ella, con Ruth, es que Boaz toma la posición de redentor. Redentor es lo que Cristo hizo con nosotros. Por eso que Cristo es llamado de el redentor. Pero que hay una cosa rara aquí. La palabra redentor, no sé si usted sabe lo que significa, pero que cuando Cristo redime a nosotros, la palabra redimir quiere decir comprar algo que ya es suyo, comprar de vuelta algo que ya pertenecía a usted. Usted fue criado para ser hijo de Dios, pero que el pecado roba nuestra vida de Dios. Entonces cuando Cristo muere en la cruz, Él está pagando el precio con su sacrificio y su sangre para comprar el hombre del pecado otra vez. Aunque el hombre es suyo, Él compra de vuelta. Esa tramitación, esta negociación es llamada en la Biblia de redención. Usted fue redimido por Dios. Usted ya está. Hay gente que habla así: yo ya soy hijo de Dios como yo soy. Está equivocado. Solo pertenecemos a Dios cuando Cristo paga otra vez el precio por nuestros pecados. Cuando Cristo te compra de vuelta, cuando tú eres comprado de vuelta, usted es redimido. Entonces el diablo ya no puede más clamar tu vida. El pecado del mundo ya no puede más clamar tu vida. Entonces dice la palabra de Dios que Él redimió a ella, porque ella tenía dueño, que era su marido, que había sido muerto, y ahora Él necesitaba comprar delante del pueblo a Ruth. Y dice la palabra de Dios que lo hace delante de 10 testigos en la puerta de la ciudad, y la redime de la mano de su antiguo dueño, y ahora ella pertenece a Él. Nosotros fuimos introducidos, estamos hablando aquí del último capítulo de la historia de esta mujer. Pero que la segunda cosa que me interesa es que dice la palabra de Dios que ella, sin saber, estaba casándose con una persona que ella era de la linaje del Mesías de Israel, Jesucristo de Nazaret. Si usted mirar Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2, que son la genealogía de Jesús, usted va a encontrar el nombre Boaz, que quien dio la luz al niño
que fue el abuelo de David, dice la palabra de Dios que fue una mujer llamada Ruth, que no tenía derecho, pero que fue inserida dentro del linaje real, insertada, gracias, dentro del linaje real. La palabra de Dios te llama de sacerdocio real, nación comprada, adquirida, especial, elegida. ¿Qué es eso que la palabra de Dios está diciendo? Dios te pone en una posición de privilegio. Cuando tú clamas así: Señor, venga tu reino y se haga tu voluntad, usted está se declarando como un hijo de Dios en la posición de reinado, porque usted dice la palabra de Dios que vive dentro del reino de Dios. El reino de Dios está dentro de usted. Cuando usted clama el reino de Dios, el reino del mundo, de la tierra, del diablo, tiene que caer por tierra, porque el reino que usted hace parte es superior. Entonces se posicione a clamar, a vivir los beneficios de un príncipe y de una princesa de Dios, a vivir de acuerdo con la realeza de Cristo. Y por último, la historia de esta mujer empezó con 3 velorios, pero que termina con una boda y la celebración de un nuevo nacimiento. Lo que Dios tiene para tu vida, no sé si ese será el último capítulo de tu vida, pero que el próximo capítulo de tu vida, Dios va a traer tanto gozo sobre tu vida, tanta alegría, tanta paz, que las lágrimas que usted derramó, que sea en el matrimonio pasado, que sea en el tratamiento de la enfermedad, que sea en las depresiones, que sea en las decepciones, que sea en la familia, en cualquier área,